Bueno, vamos a dar comienzo al teórico del paciente con hiperfunción hipofisaria. Ustedes ayer recibieron en la carpeta de Medicina B el módulo 13 con los casos clínicos que van a utilizar durante la semana y analizar, que principalmente el objetivo es ser disparadores de los objetivos teóricos, en donde ustedes tienen que adquirir conocimientos básicos que le van a permitir desarrollar estas historias clínicas. Esperemos que los teóricos sean lo suficientemente claros para que ustedes puedan adquirir estos conceptos teóricos. Ayer empezamos con la hipofunción hipofisaria y tuvieron un teórico donde se hace un repaso anátomo-funcional, así que para mí va a ser más sencillo que avancemos con la clase de hoy. Y bueno, si yo les tengo que decir cuál es la función principal del eje hipotálamo-hipofisario, les tendría que decir que los órganos principales que pueden modular la respuesta adaptativa frente a estímulos endógenos y exógenos que los seres humanos continuamente nos exponemos en la vida, son el sistema nervioso autonómico principalmente, el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autonómico, y el sistema endógeno. Y frente a esto, el eje hipotálamo-hipofisario es el que converge y provoca estas respuestas adaptativas que son indispensables para la vida e involuntarias. El hipotálamo es muy importante en el control de la homeostasis, el hambre, la sed, la osmolaridad, la temperatura, la respiración, y produce, como vamos a ver ahora, una gran cantidad de sustancias. Esta respuesta adaptativa, esta respuesta frente al estímulo que recibe, la lleva a la producción de una gran cantidad de sustancias que vamos a repasar, estimulantes e inhibitorias de la hipófisis, que son las que van a terminar dando la respuesta final. Si recordamos al diencéfalo, si recordamos al hipotálamo, es una pequeña porción del diencéfalo ubicada en las paredes laterales del tercer ventrículo. El hipotálamo es un órgano muy pequeño que no excede el tamaño de una uña, y que tiene funciones viscerales muy importantes. Es el centro regulador de la función del sistema nervioso autonómico. Recibe una gran cantidad de aferencias relacionadas con la emoción, principalmente del cíngulo, del lóbulo frontal, del tálamo y de regiones olfatorias, y van a provocar una respuesta adaptativa que está dada por, un lado, la producción de sustancias inhibidoras y estimulantes de la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. Esta relación está dada directamente por los vasos portales. Los vasos portales, esta circulación portal comunica en forma directa y retroalimenta en forma, como ustedes ya saben, los mecanismos hormonal de inhibición, de retroalimentación negativa de las hormonas. El hipotálamo libera una sustancia, esta sustancia estimula a la adenohipófisis, que a su vez produce otra hormona, y por el sistema portal a su vez se inhibe o retroalimenta la producción de la hormona inicial. Entonces el sistema portal comunica el hipotálamo con la adenohipófisis, pero a su vez tenemos la neurohipófisis, en donde en el hipotálamo se producen hormonas que ahora vamos a ver, oxitocina y ADH, que van a ser almacenadas en el lóbulo posterior de la hipófisis, y los estímulos nerviosos, como muestra esta flecha roja acá, son los que van a conectar a estos núcleos del hipotálamo con la neurohipófisis, y van a producir la liberación de estas hormonas que son la oxitocina y la ADH. Entonces, hipotálamo, pequeña porción del diencéfalo ubicada en las paredes laterales del tercer ventrículo, un centro muy importante en la regulación del sistema nervioso autonómico, vegetativo, que produce sustancias liberadoras e inhibitorias de la adenohipófisis, que se comunica a través del sistema portal, y a su vez produce dos hormonas muy importantes que son liberadas posteriormente por la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis. Muy bien, repasemos ahora cuáles son estas sustancias. ¿Por qué es importante repasar esto? Porque si nosotros recordamos lo que produce
el hipotálamo y la hipófisis y cuáles son los efectos a nivel del tejido periférico de esta hormona, vamos a entender cómo se va a expresar clínicamente todos los síndromes de hiperproducción de hormonas hipofisarias. Entonces, vamos primero a hablar de las hormonas estimuladoras de la hipófisis. Y tenemos, por un lado, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, o GnRH, que lo que hace es estimular a la hipófisis en la producción de la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, ¿qué hace? Actúa sobre receptores específicos, promoviendo el crecimiento somático y modulando el metabolismo. Después tenemos la hormona liberadora de la corticotrofina, o CRH, que estimula la adenipófisis en la producción de ACTH. La ACTH va a actuar sobre una tercera órgano endocrino, que es la glándula suprarrenal, en la cual va a estimular la producción de corticoides. La hormona liberadora de la tirotrofina, o TRH, que estimula la adenipófisis en la producción de TSH, que esta también actúa sobre una tercera glándula endocrina, que es la glándula tiroides, donde la función principal de la TSH, como repasamos la semana pasada, es la de captar el yodo y estimular la síntesis de las hormonas tiroideas, T3 y T4, una relación de T4-T3 21, con todos los efectos importantísimos que tienen sobre el metabolismo celular las hormonas tiroideas. Pero a su vez, recordemos que también la TRH, la hormona estimuladora de la TSH hipotalámica, estimula la producción de prolactina. Después tenemos las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, que por un lado van a estimular la producción de FSH, hormona folículo estimulante, y por otro lado de la LH, hormona luteinizante. Si recordamos, la hormona FSH, folículo estimulante, va a actuar sobre el folículo de Graafian en la mujer y sobre las células de Sertoli en el hombre, llevando a la producción de las hormonas sexuales, y la LDH va a actuar en el cuerpo lúteo en la mujer y sobre las células de Leydig en el hombre. Después tenemos hormonas inhibitorias. Son dos las hormonas inhibitorias hipotalámicas. Una es la hormona inhibidora de liberación de hormona de crecimiento, o somatostatina. Inhibe principalmente la liberación hipofisaria de la hormona de crecimiento, pero también tiene un efecto inhibitorio sobre el resto de las hormonas hipofisarias, por eso también se la llama paninhibina. Y la otra es la dopamina, o el factor inhibidor de la liberación de prolactina, que inhibe la producción hipofisaria de prolactina. Entonces acá hablamos de los factores estimulantes e inhibitorios del hipotálamo sobre la adenipófisis. Después tenemos las hormonas neurohipofisarias, ¿no? ¿Se acuerdan que las marqué en el gráfico de la diapositiva segunda? Estas en realidad son monopéptidos sintetizados como prohormonas por las células magnocelulares de los núcleos hipotalámicos. De allí se transportan a la hipófisis posterior, donde se almacenan, y después, por un mecanismo de exocitosis, son liberados tras el impulso nervioso. ¿Se acuerdan que en el gráfico teníamos, ¿no?, unas flechitas rojas que mostraban cómo el impulso nervioso terminaba estimulando la liberación en la neurohipófisis de la oxitocina y la hormona antidiurética? ¿Cuál es la función principal de la oxitocina? Bueno, la oxitocina, su función principal es la estimulación de la contracción uterina, fundamental para el parto, para la expulsión del feto, y del alvéolo mamario en la liberación de la leche durante el amamantamiento. Y la hormona antidiurética, o también conocida como hormona vasopresina, es una hormona fundamental para la homeostasis y para la vida. Esta hormona actúa sobre varios receptores. El receptor que está relacionado con el control de la homeostasis son receptores específicos que están a nivel de los túbulos colectores renales, que se llaman B2, y lo que hacen es aumentar la síntesis de las aquaporinas 2, que esto lo que hacen es aumentar la permeabilidad al agua de los túbulos colectores. Entonces, la hormona antidiurética, junto con la SED, son los que regulan en forma muy estricta la osmolaridad de los líquidos corporales. Y esto es lo que hace de que los homorreceptores que presenta el hipotálamo, que sensan continuamente la osmolaridad plasmática y que la mantienen en un valor muy estricto entre 280 y 290, si la osmolaridad baja por debajo de 280, se produce rápidamente el estímulo en la liberación de la hormona antidiurética,
y se aumenta, si aumenta por encima de 280 se inhibe la liberación de hormona antidiurética. Esto mantiene en forma normal la homeostasis del cuerpo. Pero no nos olvidemos que la vasopresina actúa también sobre otros receptores, que se denominan receptores B2. Estos receptores, receptores B1. El receptor B2 es el de acuaporina 2. Este receptor, se los recuerdo porque bueno, la vasopresina tiene algunas otras funciones y aplicaciones terapéuticas. Y ustedes ya vieron el módulo de hígado, y vieron un gran capítulo dentro de la medicina interna que es el síndrome de hipertensión portal en el paciente cirrótico. Y si ustedes bien, si recuerdan la fisiopatología, el problema del paciente cirrótico, lo que se creó la hipótesis, es una gran vasodilatación esplácnica que tienen, ¿no? Otra de las funciones de la hormona vasopresina es la estimulación de otros receptores, que son los receptores B1, principalmente el B1A. Este receptor B1A lo que produce es una potente vasoconstricción del músculo liso esplácnico, y esta es una de las funciones terapéuticas que tienen los agonistas de la vasopresina, que es provocar esta vasoconstricción esplácnica, y que en los pacientes con cirrosis y síndrome hepatorrenal, en donde se produce, ¿no?, una lesión renal no estructural sobre el órgano, sino hemodinámica, donde esta gran vasodilatación esplácnica produce como una máxima expresión de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lleva a un deterioro muy importante en la función renal, con un sodio urinario muy bajo, en donde el riñón en sí, si yo le hago una biopsia, está perfecto, estructuralmente bien, y este cambio, este trastorno hemodinámico del cirrótico es lo que lleva a este trastorno en la función. Por eso, los agonistas de estos receptores, de los agonistas de la vasopresina que actúan sobre los receptores B1, producen vasoconstricción. Esto redistribuye el flujo acumulado por esta gran vasodilatación esplácnica que tienen los cirróticos y mejoran la perfusión renal y lo sacan de esta situación crítica y grave que es el síndrome hepatorrenal. Bueno, me fui por las nubes, pero bueno, me parecía como que estaba bueno que lo recordáramos a la vasopresina, no solo con esta función tan importante en la regulación de la hemostasis, sino también sobre el estímulo de otros receptores como es el B1, produciendo vasoconstricción. Muy bien, sintetizando. La adenohipófisis produce una hormona que puede actuar, como en el caso de la hormona de crecimiento, directamente sobre un tejido periférico con una acción biológica, o puede actuar sobre otra glándula específica, como es el caso de la CTH y la TSH, producir otra hormona que es la que va a actuar sobre tejidos periféricos con una acción biológica específica. Esto, por retroalimentación negativa, tanto la hormona producida como la acción biológica inhiben a la adenohipófisis, y a su vez el hipotálamo, como ya dijimos, mediante hormonas estimulantes inhibitorias, van a actuar sobre la adenohipófisis. Las hormonas adenohipofisarias, por retroalimentación negativa a nivel del circuito portal, van a inhibir al hipotálamo, y así queda armado el circuito regulador. Bueno, si yo tengo que hablar de la hipófisis anterior, y tengo que hablar de hiperfunción de la hipófisis anterior, lo que voy a tener es un síndrome, ¿no?, de sobreproducción de hormona, ¿no?, de una hormona específica. ¿Que cómo se va a expresar clínicamente? Y se va a expresar según cuál es la hormona específica que produce y los efectos de esa hormona sobre el órgano blanco. Por ejemplo, si yo tengo un tumor hipofisario, un adenoma hipofisario, que produce ACTH, lo que yo voy a tener como resultado, como fenotipo, de la forma de presentación del paciente, va a ser con un síndrome de Cushing. Si yo tengo un adenoma productor de hormona de crecimiento, la expresión clínica va a ser el gigantismo de la acromegalia. Si yo tengo un tumor productor de prolactina, lo que se conoce como prolactinoma, donde se produce una sobreproducción de prolactina, la manifestación clínica va a ser la galactorrea y amenorrea. El hipertiroidismo hipofisario es rarísimo. Y la hipersecreción de las gonadotrofinas
en el adulto que ya está sexualmente desarrollado, en general no tiene mucha expresión clínica, puede haber algunos signos de hipogonadismo, y la manifestación clínica más importante con respecto a ese tumor no va a ser la producción de la hormona, sino tal vez el crecimiento y los trastornos que produce sobre el campo visual, como las hemianopsias. Estos tumores hipofisarios, que asientan, como ustedes ya muy bien repasaron en el teórico de la doctora Elizabeth, asientan sobre la silla turca, van a conocerse también estos adenomas, que en su mayoría son adenomas, como también la doctora Elizabeth les mostró, van a producir, se conocen también como no, tumores de la silla turca, ¿no? Tumores hipofisarios o tumores de la silla turca o silla turca agrandada. Estos tumores son muy importantes, eso también se lo dijo Elizabeth, porque son prevalentes, ¿no? 10% de la población general pueden tener tumores hipofisarios, su gran mayoría son adenomas, se presentan entre los 40 y los 50 años, y estos adenomas, que muchas veces son incidentalomas, que te piden ¿qué significa incidentaloma? Vamos a tener esta semana, vamos a introducir el concepto de lo que es el incidentaloma, y lo vamos a hablar con respecto a los tumores suprarrenales. Pero el incidentaloma es una lesión que aparece en forma casual en un estudio que se pidió con otro objetivo. Por ejemplo, si yo tengo una cefalea muy intensa, muy importante, tal vez el médico que me evalúa le parece que amerita hacer una imagen cerebral y me piden una resonancia de cerebro para estudio de la cefalea. Y como hallazgo, que no es lo que estaban buscando ni lo que se pensaban encontrar, aparece un tumor hipofisario. Y bueno, y ahí se abre un gran capítulo, es qué hacer frente a los incidentalomas. Bueno, los tumores de la hipófisis, un número importante, casi les diríamos en segundo o tercer lugar, son los no funcionantes, o sea, son tumores que ocupan un lugar, que se van a manifestar clínicamente, que son los que vieron con el teórico de Elizabeth por el crecimiento y el compromiso de las estructuras vecinas, pero también están los funcionantes, que es los que nos vamos a ocupar hoy. El 50% son prolactinomas. Yo quiero decir, ¿cuál es la hormona que más frecuentemente producen los tumores funcionantes de hipófisis? Es prolactina. O sea, el 50% de los adenomas hipofisarios son prolactinomas. Después le siguen los productores de la hormona de crecimiento, después le siguen los no funcionantes, y por último los secretores de ACTH. Como ya dije, el hipertiroidismo terciario es muy frecuente, o sea que los productores de TSH y gonadotrofina, en general uno podría decir que son casi excepcionales. ¿Cómo se clasifican los tumores? También lo vieron. Funcionantes o no funcionantes, según el tamaño, si tienen menos de 10 milímetros son microadenomas. Estos en general no producen síntomas locales, sino que la manifestación clínica va a ser la sobreproducción hormonal, y de acuerdo a esta, el fenotipo de la expresión clínica. Los macroadenomas o lesiones invasivas son aquellos que miden más de 10 milímetros, y estos, si no son funcionantes, van a producir además síntomas locales relacionados con el crecimiento del tumor, y a su vez también como en general son adenomas, desde el punto de vista anatomopatológico, también se los denomina invasivos o no invasivos según la capacidad que tienen de perforar la pared ósea. Esto lo paso rápidamente, pero antiguamente había como dos tipos celulares de adenomas hipofisarios, que eran según cómo se tenían. Células eosinófilas, que son las que principalmente producen la hormona de crecimiento, y las células basófilas, que son las que secretoras de ACTH. Esto ya quedó, de alguna forma, caducó, digamos, este concepto de células eosinófilas y basófilas, porque hoy existen los marcadores de inmunohistoquímica que superan ampliamente, son mucho más específicos para la clasificación de los tumores, que esta distinción celular de acuerdo a la tinción. Bueno, manifestaciones clínicas. Síndrome de hipofunción, que ya lo vieron, síndrome de hiperfunción, que nos vamos a dedicar ahora. ¿Pueden producir hipertensión endocraniana? No, rarísimo. La verdad que es muy raro que produzcan hipertensión endocraniana. Signos y síntomas locales de compresión local, que eso lo vamos a ver ahora. A pesar de que no producen hipertensión endocraniana, esto es una cosa estudiada y frecuente, los tumores hipofisarios producen cefalea. Es muy frecuente que el paciente que tiene un tumor hipofisario tenga cefalea, aunque no tenga hipertensión endocraniana. Y es más, la cefalea mejora cuando uno saca el tumor. Bueno, y los síntomas locales, esto ya lo vieron en el primer teórico de hipofunción, los síntomas locales están relacionados por
principalmente por la anatomía y las estructuras vecinas, ¿no?, a la silla turca, que es donde asienta la glándula hipofisaria, ¿no?, que es acá. Acá es donde asienta la glándula hipofisaria, entonces su crecimiento va a dar, por un lado, cuando crece hacia arriba, comprime el quiasma óptico y tenemos la hemianopsia bitemporal, y por otro lado, el crecimiento lateral, que va a comprometer al seno cavernoso, va a producir el compromiso de la arteria carótida o del sexto par, y el tercer par, el cuarto par y la rama oftálmica del quinto par. Esto es una resonancia magnética, que es un método diagnóstico muy sensible para encontrar, bueno, esto es una lesión grosera y grande, esto es un macroadenoma, pero también es muy sensible para encontrar lesiones muy chiquititas. La resonancia magnética, y si uno la focaliza en la silla turca, lo pide focalizado en la silla turca, es un método diagnóstico muy, muy sensible para el diagnóstico de pequeños tumores hipofisarios. Bueno, dijimos que los tumores secretores más frecuentes o funcionantes son los que producen prolactina, estos se denominan prolactinomas, son mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre, una relación 20:1. Cuando se producen en la mujer son chiquitos, son microadenomas, en los varones, que son menos frecuentes, pueden ser macroadenomas. La verdad que ahora vamos a ver con un caso clínico que les voy a presentar, pero es muy frecuente, y seguramente muchos de los que están escuchando este teórico, sobre todo las mujeres, que pueden haber tenido menorrea, y seguramente su endocrinológico le ha pedido el dosaje de prolactina, van a ver que el aumento de la prolactina es frecuente de observar y se relaciona con un montón de situaciones clínicas, pero que yo tenga la prolactina aumentada no es que tengo que pensar siempre que tengo un prolactinoma. Cuando yo sospecho que un paciente con prolactina alta tiene un prolactinoma, y bueno, cuando los valores andan por encima de 200 nanogramos mililitros. Como clínicos nos pasa muy frecuentemente que el ginecólogo o el endocrinólogo le pide prolactina y ante el valor elevado que ve el paciente y lo lee y se asusta y va al control clínico y ya vienen a preguntarnos: doctor, ¿te asustada? Mire, tengo la prolactina alta. Tengo un tumor hipofisario, ¿no? Y encima con el gran problema que tenemos actualmente es el acceso a la información que tienen los pacientes a través de internet, donde a pesar que está bien que estén informados y demás, pero la verdad que se sufre porque como paciente uno no tiene la capacidad de jerarquizar la información y saber cuál de todo esto que está leyendo tiene que ver o no con lo que le está pasando a él en particular, y esto lleva a que se angustien y tengan miedos y vengan con diagnósticos que se autohacen muy, muy feos y terribles. Entonces, cuando yo sospecho y puedo tranquilizar al paciente y decirle, si tiene 80 o menos de 150 de prolactina, yo puedo al paciente tranquilizarlo para decirle que no tiene un prolactinoma, no tiene un tumor hipofisario, y que si lo tiene es un tumor muy pequeño que no tiene ninguna importancia patológica. Muy bien. Entonces, también yo puedo decir que de acuerdo a la cantidad de prolactina que produce, hay como una correlación con el tamaño del tumor. Los tumores menos de 1 centímetro tienen por debajo de 200, entre 1 y 2 centímetros entre 200 y 1000 nanogramos mililitros, y más de 2 centímetros superiores a 1000 nanogramos mililitros. Esto es importante también para tranquilizar al paciente si incidentalmente le aparece un prolactinoma o un tumor y yo le doso la hormona y tiene prolactina alta. Estos tumores en general son microadenomas, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Como dije anteriormente, y que no progresan a macroadenomas. Muy bien, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia? Bueno, la mujer va a producir oligomenorrea o amenorrea, infertilidad. Por eso todas las mujeres que no pueden quedar embarazadas y lo desean, se le pide un dosaje como primera prueba y screening, se le pide dosaje de prolactina, galactorrea, y asociados al hipoestrogenismo, además también tienen disminución de la libido, sequedad vaginal, disminución de la masa ósea, ¿no? Saben que los estrógenos son fundamentales para el metabolismo óseo, y bueno, la sequedad vaginal que va a llevar a la dispareunia. Y en los hombres, impotencia sexual, también pérdida de libido como en la mujer, infertilidad por oligospermia o azoospermia, ginecomastia, pueden también incluso llegar a la galactorrea, y eyaculación precoz. ¿Y por qué produce amenorrea e infertilidad? O hipoestrogenismo. Porque la hiperprolactinemia altera
a la liberación de los niveles de FSH y LH, y esto disminuye el estradiol y la testosterona. De ahí la menorrea y todo el descenso de la testosterona, todas las funciones sobre la sexualidad en el hombre también. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento? Todo depende, ¿no? El objetivo del tratamiento, ¿no? De los síntomas y, que presenta el paciente, y si se trata de un hombre o de una mujer. En la mujer es importante normalizar los ciclos sexuales. La galactorrea es un síntoma molesto, o sea que disminuye la galactorrea. Por supuesto que uno quiere prevenir esto, ¿no? De la reducción de la masa ósea, o sea, ¿no? Prevenir la recuperación ósea, y mejorar todo lo que tenga que ver con la disfunción sexual. Muy bien, y como yo dije que son microadenomas en general, que no crecen, ¿no? Sobre todo en las mujeres, que nos hacen macroadenomas, no es que son quirúrgicos, no es siempre que operarlos. Entonces yo lo que puedo hacer es un tratamiento médico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que había de las hormonas hipotalámicas dijimos que habían 2 hormonas inhibitorias? Bueno, una de ellas se acuerdan que era la dopamina, ¿no? Que inhibía principalmente a la prolactina. Entonces lo que yo voy a dar es lo que se llama cabergolina, que es un agonista dopaminérgico. Esta es hoy en día de elección, porque tiene una vida media prolongada, uno lo puede administrar 1 o 2 veces a la semana. La que se utilizaba anteriormente era la bromocriptina, que tiene que tomarse todos los días. Por eso hoy en día se prefiere la cabergolina, que es un agonista dopaminérgico de vida media prolongada y que permite su administración 1 vez o 2 veces a la semana. ¿Cuándo yo hago un control para ver si disminuyó la prolactina? Y bueno, espero 2 a 3 semanas, pido una prolactina donde ahí voy a ver la disminución de los valores en sangre, y aproximadamente entre 1 mes y medio más o menos, 1 mes y medio, 2 meses, voy a pedir una imagen donde voy a ver también la reducción del tamaño del tumor. A veces hasta desaparece el tumor con el tratamiento médico. Así que bueno, de elección frente a un prolactinoma es el tratamiento médico y no el quirúrgico. ¿Y qué voy a dar? Un agonista dopaminérgico. Bueno, ¿cuándo se operan? Los prolactinomas, que no es frecuente que observe, pero bueno, puede ocurrir, aquellos resistentes al tratamiento, o los que crecen y invaden estructuras vecinas y producen sintomatología. Miren, esa es una chica de 21 años que consultó por galactorrea bilateral y alteraciones del ciclo menstrual. Tenía periodos menstruales prolongados, entre 35 y 45 días. Ella además, como antecedente patológico importante, tenía un retraso madurativo y tomaba clonazepam, risperidona, lamotrigina desde los 17 años, y además el familiar notaba un poco somnolienta, con poco apetito. En el examen físico, lo único que importante que llamaba la atención era la galactorrea bilateral. A la expresión manual de la glándula mamaria rápidamente aparecía la secreción de leche. La verdad que el resto, un pequeño bocio, pero el resto del examen físico no tenía nada. Su psiquiatra le había pedido un dosaje de prolactina y el valor era de 98 nanogramos por mililitro. Me vine a ver con eso. Bueno, ¿ustedes le parece que hay alguna vinculación entre los valores de prolactina y algún dato de la historia clínica? Bueno, nosotros le pedimos, además de repetir la prolactina, se le pidió un perfil tiroideo, donde tenía una TSH de 2,8, una T4 de 7,9 y una T3 de 117. Eso estaba bien. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo a lo que yo dije anteriormente? Esta chica hay que estudiarla porque tiene un prolactinoma. ¿Encuentran alguna relación con algún dato de la historia clínica? ¿Le piden algún otro estudio complementario? Bueno, el diagnóstico diferencial es lo que primero uno se le ocurre en la cabeza, ¿no? Si tiene una hiperplasia lactotrofa o si tiene un prolactinoma. La verdad que el diagnóstico fue, por la medicación que tomaba, es que tenía una hiperprolactinemia secundaria a fármacos. Por esta razón no se le pidió una resonancia magnética hipofisaria, porque consideramos que los valores que tenía no eran representativos de un tumor hipofisario. Fíjense cuáles son todas las causas de hiperprolactinemia, lo que yo les dije anteriormente, ¿no? Fisiológicas como el embarazo, la lactancia, el estrés, el sueño, fármacos, hay millones de fármacos que aumentan la prolactina,
anticonceptivos, fenotiacinas, butirofenonas, el antidepresivo, el antiemético como la metoclopramida, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, la marihuana, obviamente las enfermedades del hipotálamo y de la hipófisis, y otras causas endócrinas, y en ellas principalmente es el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo también produce hiperprolactinemia, por eso es que siempre hay que pedir el PERFADE de TSH. Si yo tengo hiperprolactinemia, por lejos, la causa más común es la farmacológica. ¿Qué tengo que hacer? Suspender el fármaco, y eso tengo que esperar algunos días, hasta que se normalice. Por lo menos esperar una semana, para repetir el valor y ver qué pasa. Otra cosa que es importante, por eso se pidió el perfil tiroideo, y si nosotros recordamos las primeras diapositivas cuando hablamos y recordamos los factores estimulantes inhibitores hipotalámicos sobre la hipófisis, tenemos que saber que el 40% de los pacientes con hipotiroidismo primario presentan hiperprolactinemia leve, por eso siempre frente a una hiperprolactinemia voy a pedir una TSH. Y esto es porque la TRH, ¿se acuerdan que dijimos? También estimulaba, si yo tengo un hipotiroidismo, que es lo más frecuente, ¿no? La tiroiditis Hashimoto, voy a tener un aumento de la TSH y un aumento de la TRH. Y si se acuerdan de las primeras diapositivas, yo les decía que la TRH a su vez estimulaba la producción de prolactina. Muy bien, ahora vamos a la segunda, y con esto terminamos el teórico, el segundo tumor funcionante más importante, que es la acromegalia y el gigantismo. Nosotros acá en el hospital, el servicio de neurocirugía es un servicio en donde es un centro de derivación de cirugías transesfenoidales de tumores hipofisarios. Lamentablemente con esta cursada virtual y con esta pandemia que ustedes no pueden acceder a las salas de internación e interrogar directamente al paciente, pero ya van a tener la oportunidad, quédense tranquilos. Siempre que doy este teórico los invito a que vayan a neurocirugía, porque todas estas cosas que digo en el teórico la van a corroborar mediante el relato del paciente con acromegalia. Siempre hay algún paciente internado acromegálico que fue derivado para su cirugía, y está bueno porque ustedes escuchan el teórico y bueno, para que vean que estas cosas no tienen que ver con lo que dice el docente solamente para que aprueben el examen. Y lo que está en los libros, el relato del paciente, cuando cuenta su enfermedad actual, su historia clínica, es tal cual lo que está escrito y lo que yo les voy a decir hoy. Bueno, la hormona de crecimiento, como ya dije, está producida por la hipófisis anterior. Esta hormona de crecimiento tiene una característica que se libera en forma, durante todo el día, en forma de pulsos o de descarga que duran aproximadamente una hora, pero tienen un franco predominio nocturno. Por eso lo que decían las abuelas, que los chicos de noche crecían, es verdad. Porque la hormona de crecimiento tiene predominio en su secreción nocturno. ¿Y qué es lo que va a hacer su acción principal sobre receptores específicos que presentan diferentes tejidos? Es promover el crecimiento somático y además también regula el metabolismo. Y no lo hace directamente, lo hace principalmente estimulando la síntesis hepática de la somatomedina o factor de crecimiento insulino-símil. ¿En qué momento de la vida voy a poner concentraciones más elevadas de esta hormona? Y obviamente que durante la adolescencia, y después paulatinamente, a medida que atravesamos la edad adulta, los valores de esta hormona disminuyen paulatinamente. Bueno, ¿y cómo se regula? Entonces el hipotálamo va a liberar la hormona estimulante de la gonadotrofina y la hormona inhibidora, que es la somatostatina, con efecto o estimulante o inhibidor sobre la adenopófisis en la producción de la hormona de crecimiento, que puede tener una acción directa sobre los tejidos dianas periféricos o su acción biológica principal a través de la estimulación del hígado del factor de crecimiento insulino-símil. A su vez, esto que parece estar regulado en forma casi perfecta o cerrada, este equilibrio se rompe, ya que hay estímulos que actúan directamente sobre el hipotálamo, y que tengámoslo en cuenta, porque ahora cuando veamos las pruebas diagnósticas, hay una de ellas que está relacionada con esto.
El estrés, el ejercicio físico y la hipoglucemia estimulan al hipotálamo en la producción de la hormona estimuladora de la liberación de hormona de crecimiento. Muy bien. ¿Cuándo yo voy a tener acromegalia y cuándo voy a tener gigantismo? Y depende en qué momento de la vida se produce la hiperproducción de la hormona de crecimiento. Si esto se produce en el adulto, cuando ya cerraron los cartílagos de crecimiento, lo que vamos a tener es lo que se llama acromegalia. Va a haber un crecimiento a partir de ensanchamiento, ¿no? Pero ya no tanto en longitud. En cambio, si esto se produce, este tumor, esta hipersecreción de hormona de crecimiento, se produce antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, se va a producir lo que ocurre en los niños, que es el gigantismo. Si yo tengo una acromegalia, un síndrome clínico acromegálico, yo sospecho en eso, casi el 100% de los casos está producido por adenoma hipofisario. O sea, que tener este síndrome es hablar de un tumor a nivel de la hipófisis. O sea, si yo descubro este diagnóstico, hago el diagnóstico hormonal de que el paciente tiene hipersecreción de hormona de crecimiento, ya sé cuál es la causa. Porque en el 99% de los casos está producido por un tumor hipofisario. La incidencia es 3 a 3.9 casos nuevos por millón de habitantes. Es importante el diagnóstico porque vamos a ver que estos pacientes tienen no solamente los cambios morfológicos que son traumáticos y demás, sino que tienen un aumento de la mortalidad por riesgo cardiovascular. De ahí la importancia de diagnosticarlo, porque si uno lo diagnostica, todas estas cosas, muchas de estas cosas retroceden. Entonces, constituyen el 30% de los tumores hipofisarios. En general son macroadenomas, mayores de 10 milímetros, así que son muy fáciles de localizar. El tumor conserva este carácter pulsátil en la producción, pero lo hace en forma de mayor concentración, más excesivo y más prolongado son los caracteres pulsátiles, pero esta forma pulsátil también tiene un predominio nocturno. Y como dijimos, la acción principal la hace a través de la estimulación del hígado, de la producción de factor insulinosímil, y lo que va a provocar en el adulto, ¿no?, es el crecimiento del hueso perióstico y de las partes blandas. Entonces, ¿cuáles son las funciones somáticas? Estimular el crecimiento: piel, tejido conectivo, cartílagos, vísceras y huesos, ¿no? Ya no tanto no en largo, sino en ancho. Y metabólico, lo que tenemos que recordar, que es un antagonista de la insulina, y además que favorece la lipólisis. Bueno, acá tenemos las manifestaciones clínicas en un trabajo con un N muy importante, con frecuencia de los hallazgos que uno puede encontrar. Algo que es muy importante, que esta enfermedad es insidiosa. ¿Qué significa insidiosa? Que esta hipersecreción de la hormona aparece en forma lenta y progresiva. Entonces, los cambios morfológicos que sufre el paciente que lo padece, aparece en forma lenta y hace de que el paciente, que se mira todos los días al espejo, se vaya adaptando a estos cambios morfológicos y no le llamen la atención inicialmente y consulten en forma tardía. Si nosotros le pedimos al paciente, que esto es muy útil en el diagnóstico, fíjense que, ¿se acuerdan que la semana pasada cuando les mostré el paciente con hipertiroidismo, el caso clínico, nosotros le pedimos que nos traiga una foto cuando dijo que había bajado 40 kilos de pesos? En esto es muy importante pedirle una foto al paciente para el diagnóstico, que le pedir una foto de hace 10 años atrás. Y ahí vamos a ver los cambios claros de su morfología que tal vez el paciente no lo percibe. Los estudios demuestran de que el promedio para el diagnóstico va entre 5, desde que uno después retrospectivamente interroga al paciente cuando empezaron los primeros cambios, hasta que se hace el diagnóstico, el promedio es de entre 5 y 10 años. Fíjense lo que se demora en el diagnóstico. En general comienzan los síntomas entre la tercera y quinta década, y hay una media entre 5, más o menos 3 años en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas por las cuales el paciente consulta lo llevan a que vaya a especialistas. Por eso yo les decía que estaba bueno que ustedes interroguen a un paciente acromegálico, porque les va a contar exactamente esto. Le van a decir, mira, una señora, me acuerdo, era 2 o 3 años, el primer lugar que consultó fue el traumatólogo. ¿Por qué? Porque el crecimiento óseo y de partes blandas le provocó
le provocaba parestesias en la mano y le dio un síndrome del túnel carpiano que la llevó a que la operen de las dos manos del túnel carpiano. Esa fue la primera manifestación clínica. Después empiezan con hiperglucemia, entonces van al diabetólogo. Se ponen hipertensos y lo ve el cardiólogo. Tienen trastornos menstruales y lo ve el ginecólogo. La disminución de la libido y la impotencia en la mujer, lamentablemente, no es un motivo es frecuente, los trastornos de la libido, pero bueno, la mujer todavía no jerarquiza la importancia de la percepción. Bueno, ustedes son más jóvenes y seguramente esto no ocurre, pero en las mujeres más grandes, si uno no lo interroga y no lo pregunta, la paciente no consulta, y en su mayoría todos tienen disminución de la libido. La galactorrea, y lo que tiene el 100% de los pacientes, y tal vez eso no motiva la consulta y pasa un poco desapercibido, es el crecimiento de la cara, y el aumento de las partes blandas. Si yo le pregunto, seguro que cambiaron de zapato, 3 o 4 números mayores. Una señora contaba que le había pasado que se cumplía, no sé, el aniversario de los 20 años de egresado del colegio secundario, y va a la fiesta donde se junta con sus compañeros que hacía años que no veía, y ninguno la reconoce. Y ahora que tiene el diagnóstico de la enfermedad se da cuenta. También la depresión. Algunos pacientes se deprimen, y se deprimen en parte por estos cambios somáticos, que ninguno son muy agradables, ¿no? Una mujer, imagínense, las manos y los dedos anchos, y acá vamos a ver, bueno, este es un hombre, justo la foto que tengo, pero bueno, es característico, ¿no? La saliencia de los arcos supraciliares, la nariz ancha, grande, el prognatismo, ¿no? La saliencia del maxilar inferior. La verdad que ninguna de estas cosas son agradables por una fase femenina, ¿no? El crecimiento de las manos y de los pies. Si yo le hago una placa, el hueso está bien, hasta que el crecimiento es principalmente a expensas de las partes blandas. Por eso es que si le preguntan, dejaron de usar anillos porque ya no le entran, y tuvieron que haber cambiado los pares de zapatos. ¿Y cuáles son las consecuencias de este crecimiento de las partes blandas? Otro motivo de consulta es el síndrome de apnea del sueño. Esto produce una obstrucción de la vía respiratoria durante la noche, que lleva a la apnea, la hipercapnia, y a un montón de consecuencias que tiene esto no solamente sobre el estado de ánimo, sino también sobre la función cardiovascular. Cambian la voz, se pone más ronca, por el aumento de las partes blandas en las estructuras laringeas. Tienen miopatía, esto le da debilidad. El síndrome depresivo, que recién les decía. Y tienen mayor incidencia de algunas neoplasias, principalmente de colon, esófago y estómago. Y bueno, y mayor riesgo de desarrollar divertículo, aunque la diverticulosis es una enfermedad muy prevalente en la población general. Las vísceras todas crecen, el corazón, el hígado, el riñón, el colon. Estos pacientes tienen 3 a 4 veces más hipertensión arterial esencial que la población general. Acá tenemos otra causa secundaria de hipertensión arterial. Y de un 15 a 30% de los pacientes tienen enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y arritmias. Por eso es que se acorta la esperanza de vida, el pronóstico de vida, la mortalidad está aumentada por el riesgo cardiovascular. Fíjense, tienen hipertensión, tienen hiperglucemia y diabetes y miocardiopatía. O sea, estas 3 cosas llevan a que estos pacientes se mueran en forma prematura, por muerte cardiovascular. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico. Los fenómenos compresivos son los que ya dijimos, o la hemianopsia bitemporal, la cefalea. Estos 2 tumores tampoco saben por qué, pero tienen más cefalea que el resto de los tumores hipofisarios. Es rara que tengan insuficiencia hipofisaria por compresión del resto de la hipófisis, y 1/3 de los pacientes tienen, además de producción de hormona de crecimiento, producción de prolactina. Entonces, el diagnóstico es clínico. Fácil cuando es tardío, cuando el paciente ya tiene todo lo que acabamos de hablar, y difícil en forma temprana. Y acá vuelvo a recalcar la importancia del examen retrospectivo, muy valioso, que tiene pedir una foto de algunos años atrás. Entonces, primer paso. Como siempre, en primer paso yo lo que tengo que es objetivizar, o hacer diagnóstico de mi hipótesis de la hiperproducción hormonal, que en este caso es de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dosar la hormona de crecimiento, o lo que es más específico y mejor, y que es lo que se recomienda, el factor insulinosimil.
Como dijimos que esta secreción es pulsátil, que tiene un montón de variaciones, a veces los resultados son variables, y una prueba que es muy útil, por eso les decía hoy que recordaran esto del estímulo hipotalámico, que tiene que ver el estrés, el ejercicio, la hipoglucemia. Por eso lo que se hace es un estudio de inhibición con sobrecarga oral de glucosa. Si yo a cualquiera de ustedes, a un individuo normal, le doy 75 miligramos de glucosa, la hormona de crecimiento disminuye a menos de un nanogramo mililitro. En cambio, en la acromegálicos esto no ocurre. Muy bien, entonces, yo tengo el diagnóstico etiológico y dije, o sea, yo tengo el dosaje hormonal, o de la hormona de crecimiento, o del factor estimulante insulino símil tipo 1, elevado, o una prueba con una sobrecarga de glucosa positiva, yo ya sé que esto, como dije, en el 99% de los casos se debe a un tumor hipofisario. Acá tenemos un ejemplo. Entonces lo que hago es pedir una resonancia para localizarlo. Entonces, sospecha clínica. Si puedo y prefiero, pido factor de crecimiento insulino símil. Si es normal, lo descarto. Si está elevado, hago una prueba de estimulación con sobrecarga de glucosa. Si se suprime, lo descarto. Si la respuesta es inadecuada, pido una resonancia en silla turca y lo que voy a encontrar es un adenoma hipofisario, que dijimos que son macroadenomas, o sea que son fáciles de localizar, en el 99% de los casos. Y si es normal y el dosaje hormonal es muy alto, en el 1%, algo que no tienen que adquirir como concepto en este teórico, podría buscar que haya producción de la hormona en otra como un síndrome paranoplásico, en otro sector del órgano, como un tumor pulmonar, por ejemplo, o abdominal, o que sea hipotalámico, una acromegalia extra pituitaria, que también es poco frecuente. O sea que este concepto de acá, lleguemos hasta adenoma hipofisario, que es lo más frecuente. Muy bien, en estos casos, como es un macroadenoma, el tratamiento de elección, al revés de lo que dijimos con el prolactinoma, es quirúrgico. ¿Cuál es la vía de abordaje? Es la vía transesfenoidal. Es una cirugía de relativa baja complejidad, a través de la nariz y del seno esfenoidal. Esto también lo dijo Elizabeth, ¿no? En el teórico inicial, les dio este reparo anatómico que tiene, que es la comunicación directa con el seno esfenoidal, que nos permite este abordaje de los tumores, que tiene pocas complicaciones, y entre ellas lo que puede quedar, que en general mejora, son fístulas de líquido cefalorraquídeo, diabetes insípida tienen la mayoría de ellos, pero en forma transitoria, hemorragia, algunas veces puede quedar una diabetes insípida permanente. Bueno, y en los tumores que son muy grandes y que no se pueden acceder por vía transesfenoidal, la vía transfrontal. Y cuando falla el tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, hay algunos, se puede probar el tratamiento médico con inhibidores de la secreción de la hormona de crecimiento. Se pueden probar, como hablamos con la prolactina, los agonistas dopaminérgicos, que tienen algún efecto inhibidor sobre estos, como le dijimos, ¿no?, la cabergolina, o los análogos de la somatostatina, que ¿se acuerdan que dijimos que la somatostatina era la hormona hipotalámica inhibidora de la hormona de crecimiento? También le llamamos paninibina, que es el octótride, o el larreotide, que es otro agonista de la somatostatina de acción más prolongada. Y esta es una droga nueva que bloquea directamente el receptor de la hormona de crecimiento. Bueno, este año no me fijé, pero hasta el año pasado no creo que haya entrado, no existía en Argentina, que se llama Pegvisomant, que se administra por vía subcutánea y que normaliza los niveles del factor estimulante insulino símil en un 90% de los pacientes. Muy bien. Y para cerrar, vieron que en medicina existen lo que se llaman las recomendaciones, que están muy de moda, en donde expertos y también basados en su experiencia y en la medicina basada en la evidencia, ¿no?, que también está de moda ya desde hace bastante tiempo, se arman recomendaciones, que las recomendaciones son en general cosas bastante obvias o lógicas, y que más allá que estar acá en escrita con un grado de recomendación, seguramente es lo que ustedes harían. A ver, si yo tengo un microadenoma, un macroadenoma, que impresiona totalmente resecable, sobre todo por vía transesfenoidal,
lo que yo voy a hacer para terminar con el problema del paciente es indicar una neurocirugía. Si la cirugía transesfenoidal normalizó los niveles de la hormona de crecimiento, yo no tengo por qué recomendar otro tratamiento, ¿no? Con eso es suficiente. Recomendación grado 2B. Si el adenoma es irresecable o por alguna causa el paciente es de alto riesgo para una cirugía, lo que voy a hacer son los análogos de la somatostatina de acción prolongada, que es lo que recién dije, que es lo que vimos. Si la cirugía no normalizó los niveles del factor de crecimiento insulinosímil, le voy a agregar después de la cirugía un análogo de la somatostatina. Si este es ineficaz, lo reemplazo, lo asocio con la droga que recién le dije, que actúa sobre el receptor periférico, que les dije que no había en Argentina. Y si a pesar de todo lo que hice con el tratamiento médico, el tumor sigue creciendo, se puede intentar la radioterapia como tratamiento. Acá lo importante es que si uno hace el diagnóstico, y esto también es todo bueno, que lo pueden hacer. Si todo esto mejora, la pandemia, y ustedes vuelven, y a alguno le interesa, y empiezan a volver a la sala de internación, vayan a neurocirugía, que van a encontrar algún paciente, y seguramente se van a acumular, porque todas las cirugías estuvieron postergadas con esto de la pandemia, y van a interrogar, y pueden ser que lo vean a lo mejor después de la cirugía, e inclusive hay cambios morfológicos que a los pocos días del posoperatorio mejoran, ¿eh? La voz. Otra cosa que no dije que es importante que tienen es la macroglosia, ¿eh? Lo dije porque ahora me acordé de un paciente que rápidamente lo había notado a los pocos días del posoperatorio. Bueno, y creo que con esto terminamos. Bueno, que tengan un buen día, que les haya servido, y les vuelvo a decir mi email, guille, Guille, ludu, ludu, @hotmail.com, que me pueden hacer todas las preguntas que quieran.